con la ilegalidad del momento de la identificación de los visitadores. Hago referencia aquí a un monto sustancial, ahí como verán en la lámina, pero no por el hecho no por el hecho de la presunción. Quizá para algunos no sea un monto sustancial. Lo que quiero hacer notar es que por una ilegalidad formal que parece menor, por una ilegalidad formal del momento en que deben identificarse los visitadores, este crédito fue nulificado. Es decir, pareciera que es una mera formalidad que no tiene trascendencia, pero sí, como veremos más adelante, tiene por supuesto trascendencia en la esfera jurídica de los contribuyentes. Ahora bien, ¿existe un momento en que deben identificarse los visitadores? Por supuesto que sí. El artículo 44 del Código Fiscal de la Federación establece que al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona ante quien se entiende la diligencia. Entonces, ¿en qué momento debe iniciar la visita? Precisamente se inicia con la identificación del visitador o de los visitadores. Y este momento se define por los siguientes parámetros. Dice que los visitadores se deben identificar después de haber identificado a la persona que va a atender la visita y antes de que ésta se identifique, asimismo, antes de entregar la orden de visita domiciliaria. Como bien sabemos, generalmente los visitadores llegan, tocan la puerta, dicen venimos a buscar representante legal, somos de la Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal o somos de la administración visitadores adscritos a la Administración Local de Recaudación. Y generalmente el representante no se encuentra. ¿Qué pasa? Deja citatorio, como ustedes saben, para el día hábil siguiente. Y entonces, al llegar, tocan nuevamente la puerta, la persona que los atiende generalmente dice, pues, el representante legal no se encuentra, porque generalmente el representante legal no está para esos temas, pues no anda haciendo su labor diaria de gestión empresarial. Y entonces, en ese momento, decimos, pues es que identifican a la persona que va a atender la orden, dices que traemos una orden de visita domiciliaria, ¿quién la va a atender? La persona dice, pues yo los voy a atender. En ese momento es cuando se deben identificar los visitadores. Antes se planteaba como un agravio, y que quedó superado lamentablemente, que los visitadores debían identificarse en dos momentos. El primero de ellos debía ser antes de ingresar al domicilio fiscal. ¿Por qué antes de ingresar al domicilio fiscal? Porque de acuerdo al artículo 16, de nuestra Carta Magna, señala en su antepenúltimo párrafo, si no me equivoco, que establece la excepción a la inviolabilidad domiciliaria, en el sentido de que las autoridades administrativas pueden realizar visitas domiciliarias para comprobar que se han cumplido con los reglamentos sanitarios y de policía y exigir los libros de contabilidad y los papeles de trabajo para verificar que se han cumplido con las disposiciones fiscales. Entonces, para que nosotros podamos comprobar que la persona que va a violentar ese derecho que le corresponde a los contribuyentes deberían identificarse antes de ingresar al domicilio fiscal. Esto es un tanto asimilándolo a la materia penal, ¿verdad? Un tanto asimilando desde el punto de vista de la materia penal que no se puede ingresar nadie al domicilio si no se identifique, máxime si va a traer, esa visita puede traer consecuencias jurídicas de derecho para el contribuyente. Sin embargo, ese criterio quedó superado y entonces dijo la Suprema Corte a través de una jurisprudencia que no se deben identificar ante cualquier persona que abra el domicilio. Sin embargo, sí existe un momento ya definido por los tribunales, que es el momento preciso cuando la persona que va a atender la visita dice, yo voy a atender la visita y antes de que ésta pueda identificarse y antes de entregar la orden. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se debe hacer de esta manera? Porque si no se violenta el derecho a la seguridad jurídica por los visitadores, ya que en sentido estricto existe una norma precisa, que es el artículo 44, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, que señala que deben identificarse precisamente, señala el momento preciso, que es al iniciar la visita domiciliaria. De no identificarse en ese momento preciso, no existe certeza jurídica de los visitadores.
Esto es, no se tiene certeza que están facultados para actuar dentro de una visita domiciliaria, que por supuesto puede traer consecuencias jurídicas y precisamente porque marca el inicio de la visita domiciliaria. Además, si no se identifican los visitadores en el momento adecuado, pues violentan una facultad reglada establecida como una excepción a la inviolabilidad domiciliaria. Entonces, existe una tesis que así precisamente lo refiere. Esta tesis es al rubro 2019-481, que señala que quienes acuden a realizar la visita domiciliaria están obligados, una vez identificada la persona con la que atenderán la diligencia, a identificarse. Entonces, como vemos, dice que están obligados a identificarse, lo cual deberá acontecer previo a efectuar el acto de molestia, esto es, antes de solicitar que el contribuyente o quien lo represente se acredite y se le entregue la orden relativa y sus anexos. Entonces, como ya vimos, ya los tribunales fijan un parámetro, dicen, mira, primero los visitadores que deben hacer, identificar a la persona que va a atender la visita domiciliaria, ya sea el propio contribuyente, representante legal, o la persona que se designe para tal efecto, la tienen que identificar. Posteriormente tienen que identificarse ellos ante la persona que va a atender la visita domiciliaria. Ya después, se identifica a la persona que va a atender y posteriormente entregan la orden. Entonces, ese es el momento preciso. También existe otra tesis de los colegiados de circuito con registro 182-267, que dice que al inicio de la visita comenzará justamente con la identificación del diligenciario. El supuesto de que tal visita se inicie con quien se encuentre en el lugar dice, el inicio de la visita comenzará justamente con la identificación del diligenciario. El acto de identificación se hará precisamente ante la persona con quien se atienda la diligencia. Sostener que la identificación debe hacerse antes de requerir la presencia del visitado o su representante legal a efecto de justificar tal requerimiento o intromisión al domicilio fiscal significaría que el auditor tuviera que identificarse ante la primera persona que acudiera a su llamado. Esta tesis señala que debe identificarse ante la persona que atiende la visita domiciliaria, ¿verdad? Asimismo, existe otra tesis que señala que quienes se deben, dice la visita domiciliaria, bueno, el rubro dice el siguiente, la visita domiciliaria en materia fiscal federal, la identificación de quienes la realizan después de entregar la orden relativa y sus anexos al contribuyente o a quien los represente trasgrede el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio. Quienes acuden a realizar una visita domiciliaria están obligados, una vez ubicada la persona con la que pretenden atender la diligencia, a identificarse, lo cual deberá acontecer previo a efectuar el acto de molestia. ¿Sale? Ay, creo que voy. ¿Cuáles fueron los argumentos de la autoridad? La autoridad señala, mira, los visitadores, lo que hicieron los visitadores es identificarte, precisamente como señala la tesis, identificarse ante la persona que atendió la visita domiciliaria, es decir, cumplieron con lo que señala la jurisprudencia que señalan y que es la siguiente. Y que dice la jurisprudencia, y aquí va lo que sostiene la autoridad, dice, los visitadores deben identificarse con quien atiende la visita domiciliaria, ya sea el contribuyente, su representante o quien se encuentre en el lugar visitado, y no con todas aquellas personas con quienes se entrevisten para lograr introducirse al domicilio. Como ya les dije, antes se exigía que los visitadores se identificaran también al ingresar al domicilio, pero esta tesis, que es jurisprudencia, pues supera todos esos criterios, y ahora ya no, ahora se exige nada más que los visitadores se identifiquen al momento de iniciar la visita domiciliaria, lo cual lo constituye precisamente
precisamente el momento en que identifican a la persona que va a atender la visita domiciliaria, ¿verdad? ¿Qué resuelve la sala en este argumento que se planteó? Pues específicamente dice que del análisis del acta de cierta fecha y relativa a ciertos folios se concluye que los visitadores actuantes adscritos a la Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca no actuaron conforme lo dispone el artículo 44, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Dice porque acto seguido los visitadores acto seguido ante los visitadores se constituyó una persona que dijo llamarse X, quien dijo ser contadora de la empresa, X, que se encontraba en ese momento en el interior del domicilio fiscal, en que actuaron a quien le requirieron la presencia del representante legal de la demandante, manifestaron expresamente que el representante legal de la empresa destinataria del oficio, manifestando expresamente que en ese momento no se encontraba, porque se encontraba realizando otras actividades, por ello no podía atender la diligencia, por lo que los visitadores actuantes procedieron a atender la diligencia con la persona con la cual atendió la misma, quien se identificó, pero quien no se identificó, pero se describieron sus principales rasgos fisonómicos. Hecho lo anterior, los visitadores actuantes procedieron a entregar el original de la orden de la visita domiciliaria. Y aquí está el error, precisamente, porque de la propia acta se desprende que no lo señalaron al momento de iniciarse la visita, es decir, en vez de ellos identificarse antes de que se identificara la persona que atiende la visita domiciliaria, precisamente constituye la violación formal del momento en que deben identificarse. Y luego lo confirma el siguiente párrafo, dice posteriormente, los visitadores actuantes adscritos a la Inspección de Auditoría Fiscal, la Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal, se identificaron con las constancias de identificación, es decir, posteriormente a la entrega de la orden de la visita domiciliaria, posteriormente a que le piden a la persona que atiende la visita domiciliaria que se identifique, posteriormente que entregan la orden de visita domiciliaria, es hasta ese momento posterior que se identifican, lo cual, como ya se manifestó, constituye una violación formal, ¿verdad? Es decir, los visitadores actuantes en el acta parcial 1 contravinieron lo dispuesto en el artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, por lo que se violentó el procedimiento que la autoridad demandada debe observar, en el trámite de una visita domiciliaria, por lo que todo lo actuado en el procedimiento de fiscalización es nulo al derivar de actos viciados de origen. No es óbice lo manifestado por la autoridad demandada estatal en el oficio de contestación, porque los visitadores actuantes contravinieron lo dispuesto en el artículo 44, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, pues como ya se dijo, la identificación de los visitadores debe realizarse al inicio de la visita domiciliaria y ante la persona a quien se atiende la diligencia y previamente a la entrega de la orden de la visita. Luego entonces es ilegal el levantamiento del acta parcial 1. Y con fundamento en el artículo 79 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, aplica una jurisprudencia con número octavo JSS 17, que dice que los visitadores deben identificarse ante el visitado previamente a la entrega del oficio que contiene la orden de visita domiciliaria. En mérito de lo expuesto, si la autoridad demandada al levantar el acta violó el procedimiento establecido en el artículo 44, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, en cuanto al momento en que deben identificarse los visitadores actuantes, ante la persona ante la cual atiende la diligencia se configura la nulidad del acto. Como vemos, pues existe un momento, y les soy honesto, realmente tenemos un asunto que nos acaban de notificar y que trae el mismo error, es decir, la autoridad viene cometiendo ese mismo error, por algún motivo no lo han corregido. Existe una ilegalidad cuando los visitadores no se identifican en el momento preciso en el momento preciso que señala el artículo 44, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, y que lo constituye
en el momento en que se identifica a la persona que va a atender la diligencia. En ese momento los visitadores deben identificarse. ¿Por qué? Porque así lo señala expresamente el Código Fiscal de la Federación, señala ese momento preciso porque ese momento marca el inicio de la visita domiciliaria. Es una visita domiciliaria que va a traer consecuencias jurídicas, y si no lo hacen, no se tiene certeza precisamente de que se está actuando, o la persona que está actuando tiene facultades para iniciar una visita domiciliaria y precisamente vulnerar la inviolabilidad del domicilio de los contribuyentes. No sé si me doy a entender en este tema, o quieren hacer algunos comentarios, o podemos ampliar los comentarios si es necesario. No sé si alguien quiere comentar algo, o tiene alguna duda, o no me di a entender, o está muy fácil el agravio, que realmente está fácil, ¿no? Pero si alguno quiere comentar, hacer un comentario, pues bienvenido, ¿no? Creo que nadie. ¿Sí me escuchan? Paco, a ver, nada más una pregunta. Nada más en lo que comentas, a ver, entonces, la entrega, la identificación tiene que ser unos minutos antes de la entrega de la orden. Ajá, bueno, sí, efectivamente. Es decir, precisamente el momento debe ser antes de la entrega de la orden, y una vez identificado bueno, correcto. Si vamos si llega el visitador, generalmente toca la puerta, dice que va de la administración local de recaudación, no encuentra al representante legal, le dice, bueno, ya dejé citatorio el día de ayer, supongamos que ese sea el caso, y dice, pues vengo a entregar una orden de visita domiciliaria, y entonces generalmente sale el contador, ¿no? ¿Quién sabe por qué sale el contador? Pero siempre sale el contador y dice, yo voy a atender la orden, pues. Ah, ¿tú vas a atender la orden? Ah, bueno. Los visitadores en ese momento ya saben quién los va a atender. Por eso en ese momento tienen que identificarse. Ya inicia la visita domiciliaria. Mira, nosotros soy Juan Camaney y Francisco Torres, y venimos a realizarte una visita domiciliaria. Aquí están nuestras identificaciones que nos acreditan como visitadores actuantes adscritos a la dependencia que ordenó la visita domiciliaria. Y entonces en ese momento ya se identifican. Ahora le dicen a que le va a atender la visita, identifícate tú, pues, ¿no? Para tener certeza de a quién le vamos a entregar el documento. Y ya que se identifica el que va a atender la orden de visita domiciliaria, en ese momento ya entregan la orden, pues, porque ya existe certeza de los dos sujetos, dos sujetos actuantes, el que va a recibir la orden y el que lleva la orden y la ejecuta, pues. Es por eso que debe ser precisamente, como tú bien señalas, antes de entregar la orden de visita domiciliaria. Oye, sí, porque... Ajá, nada más una pregunta ahí adicional. ¿Cómo podemos, o qué sugieres tú en este caso, para dejar constancia de que eso sucede así? Porque cuando ellos levantan el acta, lógico que como ya traen su diseño, eso lo plasman de esa forma en muchos casos, que se identificaron previo a la entrega de la orden. Y no sé, tú cómo ves ahí en ese tema, porque en ese momento todavía no existen los testigos de asistencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le haría para probar? ¿Cuál es tu sugerencia en ese caso? Mira, te voy a comentar lo que ha sucedido en este momento primero. En este momento, los visitadores propiamente, como ya llevan su formato hecho, su formato de por sí, bueno, no lo realizan en el momento preciso, pero su formato ya va mal. De hecho, a veces ellos dicen, me identifiqué de manera previa a la entrega de la orden, y previamente a que se identificara la persona que va a atender la diligencia. Si tú constatas que no es así, al firmar la orden de visita domiciliaria, al firmar, debes poner bajo protesta de decir verdad, los visitadores se identificaron posteriormente a entregarme la orden de visita domiciliaria. Es que no hay cómo probarlo si tú no lo anotas, pues, excepto que la empresa, algunas empresas antes
antes realizaban grabaciones para desvirtuar precisamente esas actuaciones. Es decir, grababan todo lo que sucedía y exhibían precisamente el video para demostrar que no sucedieron las cosas como fueron. Pero algunas empresas pues no tienen esa infraestructura, ¿verdad? De grabar esas actuaciones, por lo cual, si no sucede así, pues el que está atendiendo la visita, claro que tiene la facultad de anotar cómo sucedieron las cosas, ¿verdad? Que luego precisamente cuando te la dan a firmar es el momento de ponerlo, pues, ¿no? Esa puede ser alguna forma, amigo Sergio, no sé si con eso contesto. Excelente, sí, gracias, Paco, gracias. Sale. Existe otra violación en la revisión secuencial de la visita domiciliaria. Esto de la revisión secuencial, como todos ustedes saben, cuando una empresa dictamina sus estados financieros, no puede ser revisada de manera directa, sino primero tienen que revisar al dictaminador, ¿verdad? Es por eso que a esto se le llamó la revisión secuencial, es decir, no me puedes revisar de manera directa, primero tienes que agotar una revisión de los papeles del trabajo con el dictaminador. Y aquí voy a hacer un breve antecedente de este agravio para que se entienda, si no se va a entender, creo, de manera completa y precisa como lo quiero expresar. En este caso, el contribuyente no entregó la contabilidad, es decir, revisaron al dictaminador y por algún tema ahí personal, pues terminaron peleados el dictaminador y la empresa, ¿verdad? Yo no sé si esto realmente suceda o no suceda, pero el contribuyente dice, no, lo que pasa que el dictaminador no me entregó la documentación y cuando a él se la pidieron, me dice la autoridad que no le entregó tampoco, pues, ¿no? Y entonces me la piden a mí, pero yo no tengo la documentación. Entonces estaba un poquito complicado defender ese tema porque el contribuyente no entregó nada, pues, el contribuyente no entregó nada de información y entonces, pues, se tuvo que controvertir precisamente la propia orden de las ilegalidades de la revisión secuencial en el siguiente sentido. Como ustedes saben, el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación que revisen el dictamen y demás información a que se refiere al reglamento y el Código Fiscal estarán a lo siguiente. Primeramente requerirán al contador que haya formulado el dictamen. ¿Para qué? Para pedirle la información que debe contener el dictamen de acuerdo al código y su reglamento, la exhibición de los papeles de trabajo y la información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Este inciso C es un poco excesivo y de se ha colgado mucho la autoridad porque dice la información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. ¿Cuál es la obligación que se considere pertinente? Es decir, la autoridad puede pedir lo que sea. Hemos visto en algunos casos que las autoridades fiscales hasta le piden, bueno, ahorita ya existen comprobantes fiscales digitales, ¿verdad? O CFDI. Antes los comprobantes fiscales eran en papel, pero yo me acuerdo que hasta el dictaminador le pedía, no, es que mira, tráeme estos comprobantes, y los quieren original, espérame, pero si es información que yo no cuento, es información del propio contribuyente, por lo cual no se debe entender este inciso C en sentido amplio, sino que está limitado a información que deba tener el contribuyente de acuerdo al código y a su reglamento. Pero bueno, ese es otro tema. Realmente nada más quería hacer la observación. Entonces, ¿en qué caso se puede revisar al contribuyente de manera directa? Pues en tres casos. Cuando habiendo requerido al contador público, la información no fue suficiente, dice el código, no se entregó dentro de los plazos o dicha información o documentación es incompleta. Solo en esos casos, cuando a juicio de las autoridades fiscales fuera insuficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente, cuando se presenta fuera de los plazos señalados en el artículo 53A del código, o cuando dicha información es incompleta, no se presenta incompleta, entonces le da pie a la autoridad para que
para que revise ya de manera directa al contribuyente. Las autoridades fiscales, cuando se dan estos supuestos, vuelvo a repetir, que la información es insuficiente, se presenta fuera de los plazos o es incompleta, entonces en ese momento a su juicio puede ejercer directamente las facultades de comprobación por el contribuyente. Y esto es lo que hizo con esta empresa. Motivó la orden de visita domiciliaria de la siguiente manera. Dice, en virtud de que la información presentada en la revisión de papeles de trabajo de fecha 10 de abril, el contador público registrado no fue suficiente para analizar su situación fiscal del contribuyente, toda vez que no se pudo conocer plenamente el cumplimiento de las disposiciones fiscales que a este efecto a que está afecto el contribuyente, ya que el dictaminador no entregó la documentación solicitada, según lo siguiente. Me permito informarle que no cuento con dicha documentación e información toda vez que, concluido el dictamen de estados financieros por el ejercicio fiscal de referencia, se devolvió toda la documentación al contribuyente y es imposible cumplir de manera total el requerimiento origen del presente escrito, toda vez que he perdido comunicación con los representantes del contribuyente, ¿verdad? Entonces, así fundamenta, así motiva más bien la autoridad la revisión directa al contribuyente, es decir, no me entregó la documentación y para mí no es suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente. El contribuyente, por supuesto, no entrega nada porque no tiene la documentación. Sin embargo, se controvierte que la autoridad haya motivado debidamente la revisión directa. ¿Esto por qué? ¿Qué se alegó en la demanda? De manera general, bueno, al que quiera el agravio completo, por supuesto que se los hacemos llegar. Dice que, bueno, se alegó en la demanda que la autoridad no señala el por qué la información solicitada es insuficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente. Es decir, la autoridad debió de justificar, bueno, le requeriste información al dictaminador, ahora dime por qué esa información que te entregó, porque se entiende que sí entregó parte de la documentación, es insuficiente. También la autoridad no señaló que dicha documentación forma parte de la documentación que deba tener el contador o el dictaminador, de acuerdo con lo que señala el código y su reglamento. ¿En qué medio en qué medio se encuentra dicha información? Es decir, la información se encuentra en auxiliares, en pólizas, en libros diarios, en papeles de trabajo. ¿Dónde se encuentra esa información que no te entregó? ¿Y qué tipo de contribución no pudiste revisar? Es decir, si no te entregó la documentación, no pudiste revisar IVA, no pudiste revisar impuesto sobre la renta, ¿qué no pudiste revisar? Y el periodo que no se pudo verificar. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que también los dictaminadores revisan por ejercicio. Entonces, dime qué ejercicio no pudiste revisar para que vengas a revisarme de manera directa. Por lo cual la autoridad, bueno, nosotros nos apoyamos en una jurisprudencia, en una contradicción de tesis que ya señala esto, ¿verdad? La autoridad, al no motivar adecuadamente la revisión directa, pues no podía justificar la intromisión en el domicilio del contribuyente. Esta tesis señala, con registro 239-92, que es una contradicción de la segunda sala de la Suprema Corte, dice que en estos casos voy únicamente a leer las partes sustanciales de la sentencia. Dice que en una revisión secuencial, primeramente, le requerirán cualquier información que por disposición legal debiera estar incluida en dicho documento. Este es el dictamen, así como la exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada y la información que consideren pertinente para cerciorarse del cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Si a juicio de las autoridades fiscales, la información y documentos mencionados fueran insuficientes, extemporáneos o incompletos, podrán a su juicio ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación, pero deben identificar la información faltante, bastando para ello señalar lo siguiente. Y ya la tesis dice lo que nosotros argumentamos: el medio en que se encuentra la información, el tipo de contribución que generó la laguna de información y el periodo el cual no se pudo verificar, ya que ello es signo inequívoco que los datos aportados por el propio contribuyente eran indispensables para concluir la revisión. Eso señala esa tesis. Entonces,
¿Qué es lo que no hace la autoridad? Y al parecer ya no hay tantas revisiones como estas, pero por supuesto que el agravio sigue vigente porque las autoridades sostienen en base a una jurisprudencia ahorita cual vamos a comentar, sostienen que únicamente pueden justificar la revisión directa, bueno, únicamente necesitan justificar la revisión directa, señalando que la información proporcionada por el dictaminador no fue suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente. Sin embargo, no es así. Como ya vimos, la autoridad tiene que justificar la intromisión al domicilio señalando que la información debe estar en poder del contribuyente de acuerdo al código de reglamento, que la información es insuficiente, que no se entregó fuera de los plazos o que fue incompleta. Además, justificando la laguna de información que se generó, porque era indispensable para conocer la situación del contribuyente, dónde se encontraba la información, ¿verdad? Qué periodo no pudo revisar y todo eso que no lo hace la autoridad en la práctica. Esto argumenta la autoridad al contestar la demanda en la relatoría de la propia sala. No es obvio y sea la conclusión que antecede lo manifestado por la autoridad demandada en el oficio de contestación, en el sentido de que es excesivo el razonamiento de la ley actora en cuanto a pretende requisitos más allá de los indicados en el artículo 52, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, al pretender que la autoridad razone el motivo por el cual considera insuficiente la documentación e información. El legislador dejó a juicio de la autoridad fiscalizadora el considerar la documentación como insuficiente, potestad que no implica que se deba motivar la actualización de tal supuesto. Y este argumento lo señalan porque existe una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Federal Administrativa que así lo señala y que es el siguiente. La autoridad se apoya en esta tesis, es decir, únicamente esa tesis señala que para poder iniciar una revisión directa con el contribuyente que ha dictaminado sus estados financieros, únicamente debe justificar que la información no fue suficiente a juicio de la autoridad fiscal, ¿verdad? Entonces, si la autoridad fiscalizadora al emitir su oficio de inicio de facultades de comprobación señala que las facultades las ejerce directamente con el contribuyente al resultar insuficiente la información y documentación aportada por el contador público registrado, dicha circunstancia es suficiente para colmar el requisito de debida motivación en razón de que la motivación del inicio de las facultades de comprobación reside en la insuficiencia de los datos aportados. Esta tesis le daba la razón a la autoridad, o sea, en el sentido, mira, yo no tengo que motivar por qué te voy a revisar, únicamente a mi parecer, a mi juicio, porque así lo estableció el legislador, dice la autoridad, a mi juicio, yo únicamente puedo decirte que la información es insuficiente y por eso puedo continuar con la revisión directamente contigo. Entonces, razona la sala el siguiente argumento, dice, es decir, la Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal de Oaxaca citó los fundamentos legales que le otorgan la facultad para emitir las solicitudes de documentación e información, cumpliendo efecto con la debida fundamentación, empero, motivó deficientemente la causa legal al emitir la citada orden porque no precisó las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la propia ley. En el caso en concreto, si bien es cierto, la autoridad en el oficio de información y documentación impugnado, la autoridad señaló únicamente la información que no proporcionó el contador público registrado, cuestión completamente distinta a la información que la autoridad considera como faltante y requerir al contribuyente, debiendo señalar los motivos por los cuales consideró que dicha información que no fue proporcionada le era indispensable para tener el pleno conocimiento de la situación fiscal de la empresa actora, máxime que tampoco señaló el tipo de contribución que generó la laguna de información y el periodo el cual no se pudo verificar, requisito sine qua non, el citado oficio no puede estar debidamente motivado. Y aquí la sala de aquí de Oaxaca señala que se aparta de la jurisprudencia señalada en que se apoya la autoridad, porque dice esta juzgadora abandona el criterio que sobre el tema había adoptado en diversas sentencias, ello en virtud de que la jurisprudencia que nosotros señalamos como apoyo resulta obligatoria en los términos del artículo 221 de la ley de amparo en vigor. Entonces se declara la resolución del crédito controvertido, ¿verdad? Entonces,
No sé si tengan alguna duda hasta el momento.